Pero eso nos dirá Roger Celi en esta evaluación del trabajo legislativo en estos primeros 6 meses de gestión. ¿Cuál es su punto de vista, señor Celi? Y sobre todo, ¿cómo lo evaluamos a los 137 asambleístas? Bienvenido. Muy Hola. buenos días, un saludo al Ecuador y muchísimas gracias por la invitación. La evaluación del trabajo que puedan hacer los políticos, nosotros pensamos que debe hacerse desde el punto de vista, sí, cuantitativo, pero como punto de partida, pero avanzar un poco más y evaluar cualitativamente si es que el trabajo de nuestros representantes está teniendo un efecto positivo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En este sentido, nosotros lo que hacemos es levantar información pública, por ejemplo, saber cuáles son las características de los proyectos de ley que se presentan, cuáles son las características de las mayorías que se constituyen para aprobar estos proyectos de ley. E incluso nos hemos dado a la tarea, diría yo, bastante compleja, de indagar si es que lo que nos están diciendo los legisladores en el pleno, en los debates, es verdad o es mentira. Nosotros hacemos un ejercicio que se llama fact-checking del discurso público de los legisladores. Adicionalmente, se puede evaluar de manera cualitativa si es que existe efectividad o eficacia en los procesos de fiscalización que hace la Asamblea, que son muy importantes, y al respecto también de la representación. Con mucho infortunio vemos que los legisladores no entienden que uno de sus deberes más importantes es asistir a las votaciones en el Pleno de la Asamblea. No solo asistir a las sesiones, es decir, ir a decir presente, aquí estoy, pero a la hora de votar, pues no aparece por ningún lado. También es un indicador cualitativo de qué tanto estamos siendo representados los ecuatorianos. Y finalmente, los niveles de transparencia de la Asamblea Nacional, en donde pues nos permiten ver qué tanto están trabajando los legisladores con información pública. Y podemos evaluar al respecto de lo que he mencionado aquello que puede ser más interesante para la ciudadanía. Y nos llama bastante la atención, bueno, no tanto en realidad, pero ya hay una evaluación de alguna manera con respecto a que de los 137 asambleístas, a un promedio de 50 hasta el día de hoy, ya han pasado 6 meses, no ha presentado ningún proyecto de ley. Y hay muchos dentro de esta lista que son asambleístas ya como quien dice de carrera, tienen experiencia. Sin embargo, no han presentado ningún proyecto de ley. ¿Esto no implica también una falta a lo que ellos prometieron en lo que fue obviamente la promoción electoral? Dijeron que vamos a hacer esto, vamos a promocionar lo otro, pero ni siquiera lo han presentado. Esto como observación, justamente con usted como coordinador del Observatorio Legislativo, ¿no es una falta para estos asambleístas? ¿Cómo se les puede llamar la atención? Insisto en el punto y voy a decir por qué. No es mejor legislador aquel que presenta muchos proyectos de ley. Pero no presentar ninguno también me parece una gran falta. Sí, es una falta y a eso voy, pero la crítica no está en el sentido de decir, oiga, presente un proyecto al menos porque para contar, para que esté en la estadística. Esa no es la idea. ¿La idea cuál es? Hay muchos legisladores que tienen una práctica que consideramos que podría ser positiva. Lo que hacen es reunirse como grupo, 5, 6, 7, 10 legisladores, cada uno aporta una idea, dos, tres ideas en determinado tema. Por ejemplo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ujú. Y esos 7, 8, 10 legisladores presentan un proyecto de ley. Y eso hace que tengan una iniciativa legislativa. Pero solo un proyecto de ley. Es decir, la Asamblea Nacional no va a tener innumerables proyectos de ley que tramitar, sino uno solo en la materia. Con eso se reduce la carga administrativa de la Claro. Asamblea Nacional, se procesan leyes más integrales, leyes que tienen 20, 30 artículos que se vuelven interesantes en el tratamiento. Pero ¿qué es lo que está pasando? Tenemos legisladores que no presentan nada, ni siquiera en conjunto. Tenemos legisladores que sí lo hacen, que presentan 8 o 10 proyectos de ley, pero que tienen un artículo.
un artículo que busca reformar una coma o un Ah, punto, que son reformas parche, que tienen que ser unidos con otros proyectos de ley porque por sí solos son insuficientes. Finalmente, en la comisión, la dura tarea de las comisiones, yo personalmente creo que el trabajo real está en las comisiones, porque ahí les claro. toca a los comisionados y a los asesores unir una especie de Frankenstein de estas ideas puntuales que tienen los legisladores. Entonces, vamos un poco más allá del análisis de decir, no ha presentado proyectos de ley, vamos un poco más allá y digamos, presente proyectos de ley en conjunto, presente proyectos de ley en consenso, con bancadas, presente proyectos de ley integrales, nuevas leyes. Más del 70% de los proyectos de ley que se han presentado en estos 6 meses son reformas. Y en un porcentaje similar, nosotros identificamos que son proyectos de ley con menos de 10 artículos. Es decir, que son este tipo de proyectos de ley que buscan cambiar cosas muy puntuales. Claro. Por supuesto, hay las debidas excepciones en donde se presentan proyectos de ley que buscan regular un fenómeno social, político, económico en el país, que tienen 30, 40, 50 artículos y que son interesantes. Finalmente, con esto termino. Ecuador es un país que tiene muchísimas leyes. Incluso se ha acuñado un término que se llama hiperinflación legal, porque a veces ya de tantas leyes ya no sabemos cuál se está aplicando. Lo que se busca es optimizar, legislar para que las leyes sean óptimas y aplicables, porque actualmente muchas de ellas ni siquiera se aplican. Claro, y como usted dice, Roger, reformas algo que ya está escrito, hay alguna situación, como usted dice, la coma, la tilde, qué sé yo, la interpretación, pero no hay una nueva creación. Y otra cosa que también nos llama mucho la atención, ¿no? Hay movimientos, hay partidos políticos que, bueno, se les puede llamar la atención, pero ¿qué pasa con los independientes? No muestran nada. ¿Quién les llama la atención? Casa adentro, por lo menos en los partidos, movimientos políticos, hay un comité de disciplina, algo por el estilo, pero los independientes, ¿cómo? Eso es otro fenómeno muy interesante. Actualmente el Ecuador lo está debatiendo y eso es positivo. El fenómeno del transfugismo político, el camisetazo. Camisetazo. Porque, y hay que decirlo con todas sus letras, los legisladores independientes son aquellos que se han autodeclarado independientes para no rendir cuentas a su partido político y para no rendir cuentas a la ciudadanía, porque son electos con un plan de trabajo que la ciudadanía aprobó. Y en las urnas la ciudadanía ha dicho, este es el plan que hay que implementar para mejorar la calidad de vida de mi circunscripción, de mi provincia o a nivel país. Pero sucede que ante la falta de regulación adecuada del camisetazo, más de 15 legisladores en estos 6 meses se han salido de su organización política, han pasado a formar parte de otras bancadas o se han declarado independientes. Y esto, sin lugar a duda, lo que ocasiona es un escenario favorable para la corrupción, porque es bien sabido que, y yo no lo digo, lo dijo un legislador hace más de un año en un medio de comunicación, que un voto en la Asamblea Nacional, dependiendo del tema, puede costar $2 millones. Es decir, estos legisladores independientes están dotados de la posibilidad de que sean susceptibles de compra de conciencias, la compra y venta de votos. Pero, pero Roger, ¿cómo estás? Jorge arroba Dito lo saluda. Con respecto a este tema, pero no solamente el asambleísta independiente se va por este lado de la corrupción, también los que manejan bancadas, los que son mayoría, los que tienen más legisladores, también negocian sus votos, Roger, porque esa es la verdad, y eso no de ahora, no de esta asamblea, sino antes eran diputados, pues, ¿no? Claro. Antes se llamaban los diputados. Usted es viejo, usted es joven, quizás no se acuerde o quizás la historia haya leído y sepa en la historia, pero siempre se ha llegado a la Asamblea Nacional a negociar. Recordemos que una sola Acuerdos persona... lo llaman ellos. Acuerdos, ellos llaman acuerdos, Así sí. es. ¿Sabe qué? Te apoyamos con tal o cual proyecto, pero también nosotros necesitamos esto. ¿O no es así, Roger? Sí, sí, yo coincido con usted, históricamente ha sucedido así.
Sin embargo, de ello, yo creo que hay que hacer una diferenciación muy clara y que abone un poco al debate sobre lo que el Ecuador necesita institucionalmente. Porque hay que decirlo, los políticos están de paso, pero las instituciones son las que quedan finalmente. Las instituciones a las cuales la ciudadanía o confía o desconfía. Simplemente es así. Y la diferenciación tiene que ver con dos cosas. La primera, existe en democracias desarrolladas la posibilidad de que las distintas organizaciones políticas negocien, por supuesto, la participación en el Estado. Es decir, que si es que determinada experiencia en cierto sector, por ejemplo, de una organización política, no voy a decir el nombre, pero que tenga una experiencia considerable en el sector educación, pues ¿por qué no considerar a esa organización política para que participe en ese sector, liderando, por ejemplo, un ministerio? Eso ocurre en democracias más desarrolladas. Y al contrario, el versus, la otra cara de la moneda es cuando las organizaciones políticas no negocian ese tipo de liderazgo en ciertos sectores, sino que negocian dinero, negocian puestos Puesto, sí. y negocian incluso puestos con personas que no están capacitadas para el cargo. Eso es corrupción. Ahí se va configurando un escenario de corrupción. Porque debemos entender que la política no es mala palabra. La Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político y en su relación con el legislativo es una relación eminentemente política y de negociación. Lo que está mal es la opacidad de los acuerdos, que no haya transparencia al respecto de lo que se negocia y que después de 6, 10 meses del acuerdo nos enteremos, por ejemplo, que hubo un reparto de hospitales, que hubo un reparto de las instituciones públicas a nivel de dinero, de negociación, de contratos. Eso es distinto. A lo que hay que apuntar es a una democracia que sea transparente en sus acuerdos y que haya una participación política profesional de las organizaciones políticas en el Estado. Pero bueno, ese es el ideal. Actualmente lo que estamos viviendo, Jorge, Edison y quienes nos escuchan es todo lo contrario, ¿no? Y con esto cierro, incluso en este gobierno estamos viendo que en puestos de altísima decisión e importancia se están colocando a personas que no tienen ni la experiencia ni la formación profesional para ejercer esos cargos. Ahora, Roger, con respecto a la evaluación del trabajo legislativo que ustedes han hecho, ¿se ha mejorado o no se ha mejorado la calidad de vida de la gente? Ahí también hay que hacer una puntualización y es algo que nosotros siempre decimos. Existe una desconexión de la ciudadanía frente a la Asamblea Nacional. La ciudadanía básicamente no sabe específicamente qué es lo que debe hacer un legislador. A veces la ciudadanía al legislador en territorio le reclama una escuela, Ajá, un puente, una obra claro. pública. Eso era Cuando el antes. trabajo del legislador es generar el marco jurídico para que esto suceda de determinada manera y fiscalizar que eso se cumple. Pero eso no ocurre actualmente en el país. Y se piensa que cuando la Asamblea aprueba una ley, mañana el país cambia. Y eso no sucede así. Y el problema es grave en el sentido de que ni siquiera los legisladores esperan a que las reformas legales surtan efecto. Porque hoy se reforma el COIP y en los próximos 6 meses se reforma lo reformado. Y en los próximos 6 meses se vuelve a reformar lo reformado. Y así la ley nunca puede surtir efecto. Es lo que les decía al inicio de la conversación. Ujú. Más del 70% de proyectos de ley son reformatorios. Y hay que evaluar cuántas veces un artículo ha sido reformado, porque se Sí, cambia de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a sí. derecha, y es un cuento interminable. Ahora, Entonces, con base en Roger, la pregunta, solo con esto sí, termino, sí, sí. difícilmente se puede evaluar si la Asamblea Nacional aporta en los últimos años a mejorar la calidad de vida de la gente, porque ni siquiera las leyes que aprueba, muchas de ellas son aplicables. En- Perdón un ratito, sobre el tema, Roger. Quizás por esto no habrá inversión extranjera por tantas reformas, cambios, y al extranjero le da miedo invertir acá en el Ecuador. Sí, efectivamente, y no lo digo yo, lo dicen los indicadores internacionales.
No hay seguridad jurídica en el país. Hoy alguien quiere invertir y mañana le cambian las reglas del juego. Básicamente es eso. Y lo peor es que no hay transparencia al respecto de la aplicación de la ley. Los reglamentos llegan 6 meses, un año después. Y les voy a contar solo esto que me parece fundamental, estimados amigos, y que les invito pues a los sectores también interesados en esta norma que hagan una observación. Sucede que en el periodo de Virgilio Saquicela se aprobó una ley que tenía que ver con regulación del poder del mercado, la competencia que le llaman. Cuando se envió al Ejecutivo, el Ejecutivo la vetó, en ese entonces el presidente Lazo. Y la Asamblea no alcanzó los votos para ratificarse en su texto original. Suena complejo, pero ese es un tema gravísimo. Y al no alcanzar los votos para ratificarse, la ley que debía ser enviada al registro oficial era el veto de Lazo. ¿Saben ustedes cuál se envió? Se envió la ley que aprobó la Asamblea. Y esa ley ahora mismo podría ser aplicada por la autoridad de control, por la super de competencia y con una ilegalidad, porque está en el registro oficial una ley que no debió ser publicada, porque no fue legal el procedimiento parlamentario. Actualmente existe una acción de inconstitucionalidad de eso, pero la ley ya va a ser aplicada. Y les cuento para que se den cuenta de la calidad del trabajo que puede llegar a hacer la Asamblea y lo que puede afectar a los sectores de la ciudadanía. Le reitero a nuestros amigos que están en sintonía de Radio Huancavilca 830 y Radio Universal 1080 y las redes sociales, que está con nosotros Roger Celi, politólogo, coordinador del Observatorio Legislativo, en esta evaluación del trabajo de 6 meses de gestión. Roger, ahora, ustedes obviamente han hecho este estudio, esta evaluación. ¿Qué tipo de recomendaciones le dan en estos 6 meses a la Asamblea, a quien va dirigido seguramente al presidente, y qué acciones van a tomar ustedes en esta, o sea, 6 meses más que tendrían ellos de evaluación? Yo entiendo de que van a estar hasta mayo del 2025. ¿Aplican lo que ustedes le llaman la atención de esta evaluación? Bueno, yo difícilmente pienso que la Asamblea puede cambiar la calidad de su trabajo, porque ya hemos insistido en lo mismo y la práctica sigue siendo recurrente. Tal vez ciertos legisladores sí lo hagan, porque hay honradas excepciones de legisladores que hacen un muy buen trabajo. Y lo que sí yo creo que puede cambiar es el nivel de opacidad de la Asamblea Nacional. Actualmente, la Asamblea Nacional está sujeta a 3 normativas de transparencia: la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la LOTAIP, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Reglamento de Parlamento Abierto. Si nosotros identificamos todas las obligaciones legales que tiene la Asamblea al respecto de esto, nos queda debiendo el 50% de la información. Es decir, Edison, Jorge y la ciudadanía que nos escucha no conoce el 50% del trabajo de la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa es el órgano más opaco de la Asamblea, las comisiones. Si usted quiere ahora consultar los juicios políticos que se han tramitado, pues difícilmente lo puede conocer. Incluso en una reunión que tuvimos con algunos legisladores nos decían: ustedes como observatorio legislativo siempre reclaman que no acceden a la información pública. Pero nosotros como legisladores a veces ni siquiera sabemos qué trata el CAL. Yo he visto que eso está cambiando porque ya comienzan a publicar en redes sociales, pero un legislador que te diga, yo no puedo acceder a la información de la propia Asamblea Nacional, es preocupante. Pero no se supone que le llega a sus correos personales. No necesariamente, porque el Consejo de Administración Legislativa sesiona y no tiene por qué informar a los demás. Digamos, en el sentido práctico, digamos, pero la norma sí lo establece. Debe informar no solo al legislador, sino a Claro. todo el mundo, al público. Y en ese sentido, y con esto cierro también, nosotros hace más de 28 días enviamos una solicitud de acceso a la información pública al señor presidente de la Asamblea y hasta ahora no nos responde. La LOTAIP establece 10 días. Ya han pasado más del doble de días y hasta ahora no nos responde. No tenemos por qué simplemente se ignora una solicitud de acceso que por derecho nos corresponde recibir, aunque sea que nos diga, saben que no les voy a responder, pero algo, ni siquiera han dado una respuesta. Roger Celi, ¿cuál es el paraguas que tiene el Observatorio Legislativo? ¿Quién los mantiene? ¿Quién les da, obviamente, los recursos? El Observatorio Legislativo por más de 10 años
a través de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se ha financiado única y exclusivamente con cooperación internacional. Nunca se ha recibido un centavo de dinero público del Ecuador. Es una regulación autoimpuesta de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para justamente gozar de esta objetividad, de no tener miedo de decir las Claro. cosas. Financian la organización, por ejemplo, para este informe de gestión, financió la organización internacional Hans Seidel, que es del gobierno alemán, bueno, que viene del Estado alemán. Financia el gobierno de Estados Unidos a través del Instituto Nacional Demócrata, a través de la USAID. Ha financiado a la fundación, organizaciones como Counterpart Internacional, y yo diría que un poco más de 10 donantes, pero insisto, de cooperación internacional, que han confiado en el trabajo de la fundación y que financian este tipo de trabajo de observación parlamentaria. Y esa es justamente parte de la democracia, ¿no? Hacer su trabajo, también que sean evaluados para que la ciudadanía vaya enriqueciéndose justamente de lo que pronto volveremos a estar en las urnas y esta vez nuevamente elegir asambleístas que nos representen. Y ahora ya no serán 137, serán 151. Y lamentablemente esa cantidad queremos reducirla a una verdadera calidad y que exista o que se aleje ese egoísmo particular, a veces de dueños de partidos políticos, ¿no? Que tienen sus intereses ahí, lamentablemente, pero que deberían pensar en los millones de ecuatorianos que quieren un cambio democrático, pero también está en nuestra propia conciencia de saber elegir bien. Ojalá que esta sea una nueva oportunidad para que no nos dejemos engañar, mentir por partidos que lamentablemente, o personas que lamentablemente nos han defraudado permanentemente. Roger, muchas gracias por atender este pedido de entrevista y muy bien por la evaluación del trabajo legislativo. ¿Esto será publicado en algún medio o está en las redes? ¿Cómo hacen ahí para Sí, conocer un poco más? está en las redes sociales del Ya, informe, pero por el chat les voy a compartir el enlace por si desean revisarlo también. claro. De todas maneras, siempre estamos publicando información en las redes de FCD y pues ahí lo pueden encontrar. Muy bien. Muchas gracias, Ok. Roger Celi, politólogo, coordinador del Observatorio Legislativo. 7:29 en esta evaluación del trabajo de 6 meses que ha tenido esta legislatura. ¿Cómo la califica usted? Del 1 al 10, 7, 6, 5, 4. ¿Es una buena asamblea? ¿Es mejor que la anterior? ¿Es igual? ¿Es parecida? ¿O tal vez peor? ¿Qué dice usted?